Bienvenidas, bienvenidos a este nuevo capítulo de nuestro No Tan Breve podcast. Y hoy nos acompaña una artista, gestora, productora, empresaria, directora, en fin, múltiples actividades en torno a las artes escénicas. Jessica Sandoval, gracias por estar aquí. Gracias a ti, actor, bailarín, director, empresario. Gracias, un gusto. Es un gusto de verdad, porque estábamos platicando hace un momentito que nos conocemos hace, mucho más de 10 años, no sé, colaboramos hace 10 años y desde entonces, pues yo he seguido tu carrera, he tenido la oportunidad de estar en tu teatro varias veces y pues aquí estamos reencontrándonos para platicar de todo este tiempo. Gracias, de veras. Gracias a ti, un placer siempre platicar. Sí. Y pues mira, yo quisiera empezar como por lo más inmediato, lo más próximo. Sé que has tenido una temporada de Drácula, no sé si continúa, no sé si cuando este podcast salga continuará, pero creo que es de lo más reciente. Otra vez una obra inmersiva en el teatro, y Alicia, que no sé cuántos años tiene en escena y ya con varios cambios, con variaciones. ¿Cómo está siendo esa actividad creativa ahora? Pues hubo dos cambios importantes en un teatro desde hace dos años, creo, más o menos. Una fue dejar temporadas largas porque, pues sí, a mí me tocó todavía hace muchísimos años en el Sor Juana, justo platicábamos, estrenar Antropía pero era un teatro de teatro, ¿no? Y creo que fueron 24 funciones, algo así. Pero Covarrubias era antes 12 funciones y ahora, son 3 funciones. Por ahí Coordinación de Danza otra vez empieza a decir, temporadas largas, 12 funciones. Pero me parece que es muy complicado tener muchas funciones en este tiempo, ¿no? Sí. Entonces, ese fue uno de los cambios que hice en este año, de decir, pues va la temporada hasta que termine, ¿no? Y llevo, primero el repertorio, que como decías, Alicia. Tengo 10 años con Alicia. 10 años. Y es la misma obra. Solo este año empecé a incluir a niñas, ¿no? Entonces, Alicia tu sobrina. Es mi sobrina, que es una actriz, sí. En realidad es una actriz más de televisión y cine, hace series y televisión y películas, Naya Pindas y Victoria Docio, las dos, ¿no? Están ahí y vienen conmigo a los talleres de niños que empecé hace también como 2 años, siempre en esta idea de incluirlos primero a las actividades artísticas para sensibilizar, después a las actividades artísticas profesionales, pues como lo he visto desde siempre, ¿no? O sea, desde siempre en la escuela, los niños que hacían cascanueces, que eran los niños que estudiaban en mi escuela, en la Escuela de Bellas Artes, de 10, 8 años, se iban desde tempranito a hacer ratones y muñecos y Clarita en las funciones de la Compañía Nacional de Danza en Bellas Artes, ¿no? Sí. Entonces, digamos, creo que pues eso hacemos, voy repitiendo modelos. Me formé en una compañía donde teníamos temporadas, teníamos muchas funciones de una misma obra, teníamos muchas obras en repertorio. Entonces creo que es eso, regresar un poco a lo que conozco. Me ha funcionado muy bien porque he descubierto he reafirmado que es la permanencia, ¿no? Es la única forma de generar un público. Entonces, y más bien ahorita era como de, tengo que hacer otra obra porque el público que ha venido a mis obras ya vino a todas, y a mí me sorprende porque va a todas. Entonces dice, sí, no, yo ya vine a Nébula, yo ya vine a Drácula, yo ya vine a Disforia, yo ya vine a He soñado hormigas negras, y yo ya no, y ya vine a Alicia, y ya no tengo más obras que poner. Claro. Sí tengo en repertorio, me encantaría hacer algo nuevo, pero ha resultado muy positivo en ese sentido, ¿no? A quien le gusta, regresa. A quien no le gusta, como siempre, pues no regresa y busca otras alternativas, lo cual me parece muy bien. Pero creo que es una labor importante en el sentido de generación de públicos, ¿no? Que eso es lo que hace falta a la danza.
en particular a las artes escénicas en general, podríamos decir. Sin duda. Ahora, eso yo creo que también a ti te ha permitido como creadora, porque yo recuerdo, por ejemplo, hace 10 años, digo, a mí me parecía inabarcable tu vida. Decía, ¿cómo hace Jessica para estar gestionando el teatro, también los negocios de abajo, además está dirigiendo, además está actuando en la obra? ¿Cómo le hace? Y bueno, a lo mejor esto de tener mayor permanencia te permite desarrollar más también a nivel creativo. Pues desafortunadamente no ha sido el caso, espero que sea. Creo que todo lleva otra vez procesos, aunque ya lo hayan hecho antes algunos, ¿no? Sí. O muchos. O sea, hablábamos antes de, había las compañías, en el caso de danza, había las compañías yo empecé en una compañía en donde yo pasaba, o sea, era mi lugar favorito de la vida, era mi casa. Yo terminaba de ensayo, ensayaba más de 8 horas diarias, y me subía a la dirección a ayudar, a ver qué podía ayudar, a ver, te ayudo a hacer difusión, no hay que hacer, hago las playeras para que la compañía venda las playeras del próximo temporada, ya no tengo que hacer, dame volantes y me voy a repartir los volantes a los coches, ¿no? O sea, había en mí un enamoramiento absoluto, entonces mi vida era eso. Y es maravilloso, para mí fue maravilloso dedicar mi vida a lo que me gustaba, ¿no? A lo que descubrí que me gustaba así en ese lugar. Entonces, y después, aunque parezca, ¿no?, que el teatro, en realidad como que el teatro concentra mis actividades. O sea, tengo una actividad que es la danza, y a partir de la danza, primero bailar, ¿no?, porque primero empecé dirigiendo pues las obras que yo quería, las ideas que yo tenía, pero todavía bailaba mucho, entonces bailaba y codirigía, ¿no? Siempre tuve creo que el buen tino para invitar a un codirector, porque me parece muy complicado autodirigirse. Y después, poco a poco, claro, cuando tuve el teatro, que también implica mucho más trabajo de gestión, aunque siempre también todos lo hacemos, sí, ¿no? Creo que este país todavía no empieza, afortunadamente, ¿no? Como que, claro, hay dinero y empiezan a salir productores. Entonces, creo que se está pasando un poco el terreno cuando hay profesionalidad, ¿no? Cuando hay un pago, cuando hay una remuneración, pues la gente se empieza a formar, empieza a aparecer. Sí. Entonces, afortunadamente o desafortunadamente, ahora hay productores que hacen ese trabajo que hemos hecho desde siempre, los artistas, ¿no? Los bailarines, pues producimos nuestras obras. Sí. Yo no soy productora, no me considero una productora porque produzco mis obras, ¿no? No produzco. He tenido desde el teatro la oportunidad de producir, ¿no?, a otros directores, a otros, sí, pero creo que desde un lugar más de trabajo colaborativo, ¿no? Pues ahora me toca conseguir el dinero para que alguien más que pueda producir una obra y que el teatro tenga una obra más en cartelera, ¿no? Así. Sí. Más como un trabajo de colaboración y de colectividad, que también siempre ha sido mi sueño, que es muy complicado hacerlo, pero, y no lo he logrado, pero siempre pensándolo desde ahí. ¿Por qué crees que es complicada la colectividad? Porque yo coincido contigo. Yo he tenido muchos intentos y bueno, ahorita está surgiendo otro, aquí con Brandon y otros colegas, pero siempre han sido muy fugaces. ¿Por qué crees que no alcanzan a cuajar? No, o sea, obviamente no podría decir por qué. Lo que a mí voy a hablar absolutamente desde mi experiencia, lo que creo es que no estamos acostumbrados a sumarnos al proyecto de alguien, ¿no? Y voy a poner todo creo que es cultural y educación y lo que aprendemos y lo que nos va funcionando. Voy a poner un ejemplo que me parece, ¿no?, como algo institucional, en donde yo tuve mi primer beca de FONCA, de ese FONCA de antes, como ejecutante, sí, ¿no?, en el 96. Entonces mi proyecto de beca era permanecer en la compañía en la que estaba, prepararme
tener todo el tiempo y toda mi disposición para estar en la compañía, leer obviamente, ¿no? Ver todo lo que, alimentar todo mi cuerpo, mi espíritu, para poder ser una mejor bailarina. Después le fueron cambiando el nombre y ahora son creadores escénicos, ¿no? Entonces ahora todos los creadores pues son su propio proyecto. Son su propio proyecto. Sí. No, yo pienso que cambió el panorama, pero creo que entonces empezaron, ya no sumas, te sumas al proyecto de alguien, ¿no? Si colaboras, ¿no? Porque entonces yo trabajé de una manera muy bella, creo que es de las cosas más bellas que me ha pasado en la vida, de encontrarme con mi maestra Gladiola Orozco, y ella me dijo, quiero trabajar contigo, 17 años, dije, ok, y llegué al estudio del Ballet Teatro del Espacio, ella y yo solas, ella me daba clase, me leía, ¿no? Lo que quería hacer, trabajábamos, nos íbamos a comer, entonces era un laboratorio completo de la vida completa, de danza, de arte, de historia, de compartir, de humanidad, en fin. Y yo me sumé absolutamente a ese proyecto, ¿no? Yo me involucré absolutamente a ese proyecto, no solo como bailarina, sino como ayudante de todo. Yo era ayudante de todo. Ayudante de la persona de difusión, ayudante ¿no? Me decía, yo hago playeras para vender, yo hago calendarios para vender en las temporadas de la compañía. Y mi lugar, digamos, era ahí, un lugar que me daba todo lo que yo quería en ese momento, que me ayudaba a desarrollarme, que me dio, que creo que es lo que a mí me hace estar en la danza y en las artes escénicas, es el lugar en donde yo entro y no pienso en nada más, ¿no? Más que en lo que estoy haciendo, que es el presente y que es en lo que creo en la vida. Entonces, creo que eso ya, por las circunstancias que sean, a algunos les pasa, a algunos no, a lo mejor a algunos desde esa época no les pasaba, pero creo que era una dinámica distinta, la gente se metía a las compañías y era parte de una compañía. Claro. Y ahora los proyectos son muy individuales, ¿no? Ahora, desde hace muchos años, son individuales. Es muy interesante esto que dices particularmente sobre la nomenclatura de la beca, que también pues va dando cuenta de una forma de ver el mundo, ¿no? Sí es cierto que hemos pasado de un mundo pues a lo mejor más colectivo, una sociedad más cívica, a un individualismo pues ya casi de anulación del otro, ¿no? Ahora, yo siempre sentí mucha curiosidad, pero yo creo que también pues las personas que nos escuchen o vean, sobre ese legendario espacio en la Colonia Juárez del Ballet Teatro del Espacio, ¿no? Yo no lo conocí, todo lo que sé de él ha sido por fotos, oídas, y de ese galerón, que no sé si fue antes un taller o después un taller, una cosa así, que de manera visionaria Michelle Descombé y Gladiola Orozco vieron un espacio de creación allí, y algo empezó allí que pues marcó la historia ha marcado la historia de la danza en México, de las artes escénicas también, y un proyecto que bueno, tuvo muchas características, supongo, que lamentablemente yo no tuve la oportunidad de ver, pero que sí, pues a mí me gustaría que nos contaras un poco de la vida cotidiana allí. Digo, ya has contado mucho, y de qué era ese espacio, ¿no? Tanto física como organizativa, como laboralmente incluso, ¿no? Pues era un espacio con mucha organización, ¿no? Era un espacio que yo conocí, pues fue en mi tiempo, podría decir que iba a decir tarde, pero en realidad, bueno, lo conocí a mi tiempo, llegué a los 17 años, podría haberlo conocido antes, pero bueno, no fue así. Digo antes porque desde los 11 empecé a estudiar danza en la escuela, ¿no? De Bellas Artes. Pero bueno, llegué a ese espacio en donde tenían una infraestructura, yo diría, casi perfecta, iba a decir perfecta, pero no, casi perfecta. A nivel trato humano, laboral, etcétera, era, ¿no? Desde el día 1 tú tenías un seguro de gastos médicos mayores, por ejemplo. Fundamental para la actividad dancística. Fundamental.
inteligente, porque si alguien se lastima, nosotros en nuestra compañía ahorita no tenemos los recursos para llevarlo a un hospital privado, ¿no? Nos ocupamos el dinero que no tenemos. Entonces creo que es esa cultura de la prevención, de la organización. Estaba muy estructurado. La maestra Gladiola daba clases desde 7:30, ¿no? Abiertas al público. O sea, había clases abiertas al público, clases del taller y clases de la compañía. Estoy hablando de yo llegué en el 94, wow. ¿No? Y el maestro Michel pues componía obras, tenía un repertorio, venía de una escuela pues muy antigua, ¿no? Que es la Ópera de París, donde él fue bailarín y fue director del ballet de la Ópera de París. Entonces pues tenía esa escuela y llega a México. Es una iniciativa de Gladiola, ¿no? Gladiola tenía una compañía ya con Flores Canelo, y tampoco sé mucho, pero Flores Canelo y Freddy Romero. Freddy Romero se lo lleva a Albinelli a Nueva York. Ahí hay un rompimiento de Flores Canelo y la maestra Gladiola. Entonces se separa Ballet Independiente antes, y se genera Ballet Teatro del Espacio con Michel Descombes, ¿no? Que había venido a México de visita y que había ayudado, ¿no? Creo que había hecho la iluminación en algunas obras del Ballet Independiente todavía. Hizo la iluminación del Ballet Independiente cuando estuvo en Francia. Entonces regresó, lo invitaron a dirigir una obra en México y pues regresó, y fue cuando se hace el Ballet Teatro del Espacio, de un asunto ahí problemático que hubo, ¿no? De una división de compañías, y es Gladiola que encuentra ese lugar y entonces dice, bueno, ¿por qué? Creo, ¿no? De lo que me ha platicado es, ellos como todos y como siguen muchos, ¿no? Iban al salón de danza, a la escuela de danza, y les prestaban un salón y llevaban su grabadora y la mochila, claro, y todo, y la escenografía. Y creo que, bueno, más bien lo que me ha platicado es en la búsqueda de hacer de lo que ella hacía, ¿no? Que realmente dedicaba su vida ha dedicado su vida a eso, de hacerlo de una manera lo más profesional, ¿no? Pues que ella imaginaba, pensaba, etcétera. Y de la mano con el apoyo de Michel Descombes, pues tuvieron ese espacio, tuvieron un subsidio durante más de 40 años, ¿no? Que antes ellos fueron a una gira en Europa. Me reí porque me acordé de algo. Fueron a una gira en Europa y regresaron y hablaron creo que con el representante de Bellas Artes. Dijeron, hemos representado a México, ¿no? En otros países, necesitamos seguir haciendo nuestro trabajo, necesitamos un subsidio. Y se los dieron, ¿no? Entonces tenían subsidio Ballet Nacional, Ballet Independiente y el Ballet Teatro del Espacio. Y durante años tenían 3 funciones en Palacio de Bellas Artes. O sea, había una formación de público, había menos compañías, claro. Entonces empiezan a surgir muchas compañías, y el Ballet Teatro del Espacio pues se queda ahí con su sede, con funciones, con cada año funciones en Bellas Artes, con giras nacionales, con giras internacionales, con toda una infraestructura de patrocinadores, ¿no? De empresa privada que apoyaba al Ballet Teatro del Espacio, porque aunque tuvieran el subsidio, que es como un mega, ¿no? Ahora, no alcanza. No alcanza para mantener una compañía de 25 personas, que éramos, ¿no? Con seguro privado y todo, no alcanza. O sea, no hay pago de renta del espacio porque pagaban una renta. Entonces, luz, que era carísimo porque la luz, no había luz LED, ¿no? Y entonces había que eran recibos carísimos. Yo tengo en el teatro, por ejemplo, pura luz LED, porque me acuerdo cuando abrí el teatro y dije, yo no podría pagar nunca un recibo como el que le llegaba al Ballet Teatro del Espacio. Sí. Entonces, pura luz, era más caro, pura luz LED. Entonces creo que era una compañía que el cotidiano para mí era muy bello, para mí era una casa, así había una regadera, ¿no? O sea, era entrar a un lugar para mí en donde primero me descubría, compartía con los otros, descubría cada día el poder
que tiene el arte en general y la danza en particular de expandirte, ¿no? De expandirte como individuo y como ser humano y como ente social. Porque, o sea, veía cómo iba cambiando yo, cómo iba y cómo recibía la gente lo que hacíamos, ¿no? Y eso a mí me sigue sorprendiendo. Sí creo, sí estoy convencida de uno de los privilegios, ¿no? De hacer lo que hacemos es eso, hay una relación mucho más, me parece, abierta, honesta, profunda, ¿no? Tendría que ser generosa, no siempre es, pero sí, tendría que serlo, porque es eso, es como transparente, ¿no? Tendríamos que despojarnos de todos nuestros egos y pues necesidades más superfluas, creo, ¿no? Sí. No sé. Pero bueno, era eso, hacíamos desayuno, nos tocaba hacer un desayuno que la dirección pagaba, no cada quien, porque por ahí alguna vez una dijo, yo pago, no, la dirección daba, no me acuerdo, en ese tiempo, ¿no? Nos daba dinero, entonces por listas y por alfabeto, cada uno traíamos un desayuno para después de la clase poder tener una gelatina, unas frutas. Yo me ponía a mí me encantaba, tanto que horneaba, ¿no? Y no, yo estuve relativamente poco, estuve 6 años en ese lugar, pero marcaron mi vida absolutamente. Ahora, ¿tú terminas ahí porque termina el proyecto o tú decides marcharte? Yo decido, yo me fui. Yo me voy en 2001 y la compañía creo que desaparece hasta 2009. Ajá. Sí, yo me voy en 2001. Yeah. Hice muchas cosas. Y fue ¿no? De las primeras crisis, porque de crisis hasta decir, bueno, y voy a querer seguir bailando o no, ¿no? De esos lugares que piensas que nunca te vas a ir, pero como te decía al principio, o sea, encontrarme con Gladiola ha sido de los mejores regalos, y yo una época que ya no podía, porque ya no sabía hacia dónde ir, ¿no? Sí. Las dinámicas de compañía también a veces son difíciles, y un día llegué y ella me dijo, literalmente me dijo, tienes unas alas muy grandes, tienes que irte a otro lugar. Pues ya no me vio, ya vio que ya no estaba como antes, ¿no? Sí. Entonces me fui, y en esta crisis, que la describo solo como un momento de cambio, estuve en Brasil 3 meses, o sea, que en realidad necesitaba reubicarme, ¿no? Estuve 3 meses en Brasil y me fui 1 año a Europa, ¿no? Más tiempo pasé en Francia, a descubrir todo lo que pudiera, a tomar clases en donde pudiera, a ver todo lo que podía, ¿no? Porque hablo de 2001, no había, o yo era muy atrasada, pero no había. Claro, no había YouTube, no había esas cosas. No podías ver, yo veía las obras de danza y decía, esto se hace, y comparaba, ¿no? O sea, esto se hacía aquí, y en México, ¿qué se estaba haciendo? ¿no? Entonces, sí, y empecé a trabajar un poco, y por razones personales me regresé a México, pero sí, me di todo ese tiempo de pensar y repensar si quería estar en la danza, por qué y para qué y cómo, ¿no? Y después de eso empiezas a gestar, digamos, los impulsos de tus propias obras, de tus propias ideas. Después de eso regreso a México, y por una razón personal, en realidad no quería regresar, así que estuve como literal unos cuantos meses fuera de todo. Y después unas amigas me animaron y vamos a hacer coreografía, y concursamos en 2003. Yo regresé en 2002, a finales de 2002. Hice una función de homenaje a Javier Salazar, que había muerto, que había sido mi pareja. Y después de eso, hacemos una pieza en 2003 para Limba Guam, que como en este año se
hicieron la categoría A, B y C, y claro, nosotros éramos la C porque nunca habíamos hecho coreografía. Bueno, Yerildi sí, Yerildi había hecho, creo. Pero de todos modos entrábamos en la C y ganamos el premio Imbaguam, pero... Que yo estoy seguro que debo haber visto, no lo recuerdo, porque en esa época yo era muy fanático de ir al premio. Era maravilloso el premio. Creo que regresa a ser maravilloso. No lo sé, este año no pude ir a nada, pero en esa época era maravilloso. Y uno como espectador lo vivía, bueno, por lo menos yo y con los que iba, a un nivel un poco de fanatismo deportivo, no sé, o sea, de entrar a la sala con una efervescencia, de gritar cuando se abría el telón, en fin. Era increíble. Yo me acuerdo cuando íbamos, empezaban... Sí, creo, a ver, espero no equivocarme, pero empezaban, porque tampoco, a partir de que empecé a hacer danza yo fui una espectadora voraz, ¿no? Y veía todo, danza, teatro, ópera, conciertos, todo. Entonces, bueno, creo, ¿no? No estar tan equivocada en ese sentido, pero fue cuando empezaban, porque Cuauhtémoc Nájera estaba en la Compañía Nacional de Danza, y él empezó a impulsar a los bailarines a que hicieran obras, ¿no? Jaime Camarena, no sé si Oscar Rubalcaba en esa época, ¿no? No sé, como esta generación. Y nosotros veíamos a las bailarinas clásicas haciendo contemporáneo y decíamos, tenemos que prepararnos muchísimo porque bailan divino, ¿no? Sí, claro, era una admiración muy grande, me parece, por lo que estaban haciendo, por lo que estaba sucediendo en la danza, creo, ¿no? Entonces había a lo mejor este fanatismo, yo prefiero decir que es a la danza, que evidentemente ha tenido unas figuras importantísimas, sin duda, ¿no? ¿Y dónde están? Eso es lo que yo me preguntaría. Creo que es otro tema, ¿no? Es otro tema y es un tema, pues es que el entorno luego agota, ¿no? Yo siento. Porque yo recuerdo también a muchas coreógrafos, bailarines de esa época, no tengo sus nombres tan frescos, pero que de repente, pues, ¿dónde quedaron, no? Ojalá sigan bailando. Sí. Bueno, creo que agota por las razones normales siempre, ¿no? Y personales, algunos se van a otra cosa, se cansan, es normal, me parece sano, etcétera. Pero creo que una de las dinámicas, y eso ahí sí pongo un punto muy importante, ¿no? ¿Qué es lo que pasó con Ballet Teatro del Espacio? ¿Qué es lo que ha pasado con otras compañías? ¿Qué es lo que pasa con muchos coreógrafos muy talentosos? Empiezas de cero todos los años, ¿no? Todos los días. Es como, creo que falta... Antes hablábamos, ¿no? De estos subsidios, que había un reconocimiento a una compañía que había hecho una labor, ¿no? No nada más porque, no, había hecho ya una labor de muchos años, entonces y ahora, pues cada año hay que probar, ¿no? Y hace poco me invitaron a asesorar a una joven que yo acepté porque dije, o sea, sí, de un espacio cultural, bueno, pero me pedía, ya mandé el reporte, ella hizo el reporte, me pedían fotos de prueba y yo no tomé foto de prueba. Bueno, pues entonces, ¿no? Es un asunto hay que probar siempre, hay que hacer el mejor proyecto, no importa tu carrera, ¿no? No importa lo que has hecho y los resultados que tienes, sino el proyecto, que además puede escribirlo, podemos pagar para que lo escriban, ¿no? Claro, una inteligencia artificial lo escribe ahora. Y entonces creo que eso falta en México, creo que la falta de reconocimiento, ¿no? La falta de conocimiento también, ¿no? Porque a veces por ignorancia anulamos y desacreditamos muchas cosas. Sí, yo tengo la sensación que hemos caído en una, pues, excesiva y falsa también inclinación por lo democrático, de que es que tienen que caber todos. Y entonces, si este tiene un subsidio, pues yo también quiero el subsidio, pero tu trayectoria, no, pues no importa, hay que llenar los requisitos, y creo que eso nos ha afectado también, pues porque formamos parte de una identidad, de la identidad nacional, pero de la identidad artística, ¿no? Que en el caso de la danza, pues yo creo que tiene una identidad muy fuerte en México. O sea, visto creo que tú que has estado en otras partes del mundo, como a veces
bueno, no a veces, sino en distintos periodos se ha mirado a la danza en México, a la danza mexicana, pues ha sido con un valor altísimo, ¿no? Sí, creo que tenemos creadores y bailarines con muchísimo talento, ¿no? Sí. Y con mucha disciplina y que han entregado su vida a eso. Creo que lo que nos falta es que la institución sea importante. La institución somos nosotros, ¿eh? Sí. También, muchas veces. Sí. A veces no, pero que sean importantes, que las instituciones se vuelvan importantes para la sociedad, ¿no? Entonces, sí, yo estoy de acuerdo que, y es así, es normal, o sea, el paso generacional, ¿no? Solo que estamos en un país en donde la gente no paga por ir a ver danza, en este caso, ¿no? No paga un boleto, va a lo mejor a ver a Isaac Hernández y paga 5,000 pesos porque donde se formó es importantísimo. Entonces nos importa muchísimo que sea el primer bailarín del Ballet de Londres, porque el Ballet de Londres es importantísimo, ¿no? Sí. Pero la Compañía Nacional de Danza también podría hacerlo, ¿no? Solo qué importancia le damos nosotros como institución cultural, ¿no? Como sociedad, ¿no? Y lo hacemos importante. Entonces, sí, pues eso me parece a mí, en el momento en donde, perfecto, está muy bien, es un impulso maravilloso. Yo he tenido muchos apoyos, afortunadamente agradezco, ¿no? Enormemente, porque sigue siendo México un país realmente de oportunidades, me parece a mí, ¿no? En donde podemos hacer lo que sea. Yo creo, así he visto y he viajado mucho, y yo creo que en pocos lugares yo podría tener un teatro como el que tengo, ¿no? Empiezas un emprendimiento, digámoslo con las palabras modernas, de cero, sí. ¿No? Sin un peso. Yo ya me acuerdo los primeros días de renta del teatro, era así, a ver, contando el dinero, literal, contando el dinero para ver si podía pagar la renta o no, ¿no? Sí. 2 días antes. Y si me alcanzaba de, bueno, un taller, ¿qué hacemos? Unas clases, hay que vender más funciones, ¿no? Y en otros lugares del mundo, de ese primer mundo, no se pueden hacer, hay muchas reglas. Claro. Entonces, bueno, hay ventajas y desventajas, pero, y creo que, por ejemplo, un teatro, ¿no? Evidentemente necesita un apoyo porque en todo el mundo el arte, ¿no? Las artes vivas, nosotros somos los más caros, pasamos meses ensayando. El boleto yo he hecho cuentas, el boleto en un teatro tendría que costar 6,000 pesos. Nadie lo va a pagar, claro. ¿No? Sí. Son máximo 100 lugares. Sí. Entonces, tendría que costar 6,000 pesos. La gente no está acostumbrada a pagar 6,000 pesos. Mucha gente no puede pagar 6,000 pesos. Yo no podría pagar nunca 6,000 pesos para un boleto. Entonces, claro, necesitamos un apoyo, un subsidio. Lo demás, creo que todos los que tenemos espacios, ¿no? Tú incluido, todos, el Milagro, el Shakespeare, la titería, la teatrería, todos hacemos un trabajo enorme por mantenerlos activos, por sacar dinero de la taquilla, por hacer talleres, hacer escuela, o sea, somos exposiciones, podcasts, o sea, hacemos de todo, ¿no? Sí. No es falta de trabajo, es que no tenemos, o sea, hay gente que tendríamos que hacer un equilibrio, a mí me parece. Entonces, sí necesitamos un apoyo, una base que nos permita seguir funcionando. Yo en 2018, que fue el último, 2021 fue el último apoyo, no, tampoco, 2023 creo. Fue el último apoyo que tuve, ¿no? Pero en 2018 fue otra vez, llevo 13 años con el teatro, sí. 8 años no he tenido apoyos y 7 años he tenido apoyos, ¿no? La última vez en 2018 que funciona o sea, para mí yo estaba haciendo carrera, ¿no? O sea, de bailarina desde los 17 años, solistas, con becas, con un reconocimiento, y digo así porque piensas que tienes un reconocimiento, y estreno, ¿no? Giras nacionales, después me puse a hacer gestión para giras internacionales, regreso, hago un primer espacio que se llama X Espacio de Arte, hago mi otro segundo espacio que es un teatro,
doy funciones, 2 años no pido apoyos porque dije, no, tengo que demostrar que primero a mí que quiero, que puedo, después ya pediré ¿cómo alguien me va a dar dinero si no he hecho nada, ¿no? Bueno, hago, ¿no? Obras, después voy a pedir Bellas Artes, por primera vez en la vida tengo Bellas Artes, después de eso, cortado todos los apoyos, no tuve apoyo de nada, ¿no? Entonces, no pude guardar a nadie del equipo, ni técnicos, ni bailarines, obviamente, ni gente de difusión, Entonces, el teatro, ¿no? Subsistía, tenía un restaurante en el teatro, que a mí, pues sí, empresaria por necesidad, empresaria por gusto de mantener lo otro, ¿no? De decir, ok, pues si el restaurante funciona, pues... Pero entonces se descuida un poco y entonces... Pero bueno, pandemia después y lo que salvó al teatro fue el restaurante. En fin, pero a lo que voy es eso, es que no, hasta la institución cultural misma, no cuida los proyectos que ha ayudado a crecer. Sí. O sea, yo en algún momento hablé con el director y decía, yo tengo un espacio, yo tengo una infraestructura que no puedo usar porque no tengo dinero, no tengo 0 pesos para contratar a alguien que me ayude. O sea, si yo tengo un poco de dinero, me pongo a hacer funciones, puedo vender funciones, la gente me ayuda, pero si no puedo. Me quedo y no hay una estructura o no se ha hecho para que pueda ahorrar, porque todos los apoyos hay que demostrar que te gastaste hasta el último peso. Claro. No puedes comprar equipo, ¿no? Además tienes que estar produciendo, no puedes, porque para una obra ahora sí, pero antes no te dan un apoyo, ¿no? El apoyo es para producción. Para apoyos para espacios, pues como que había, ¿no?, la voluntad o la idea de hacerlo, no se logró, ¿no? Entonces, siempre es para producir y producir y producir. Entonces, mantener un espacio, yo siempre he dicho, es como una biblioteca, un parque, es un lugar en donde la gente viene, en donde, ¿no?, es un lugar para que beneficia a muchas familias, a muchas personas, en fin. Pero creo que para mantenerlos eso es la suma de muchos esfuerzos, ¿no? Como sí creo que tendríamos que mantener una base de apoyo, ¿no?, de la institución cultural, si no es en dinero sería en difusión, sí, ¿no? Porque seguimos con estos eventos gratuitos que están bien, pero entonces si están bien nos tenemos que conformar con que nos toque una vez al año, ¿no? Si queremos mantener un proyecto personal, que me parecería un desarrollo normal, ¿no? O sea, pues yo empecé en una compañía que estaba subsidiada, después empecé a bailar con algunas compañías, después empiezo a hacerlo, es el crecimiento, me parece normal, sí, ¿no? Pues bailo, después hago coreografía si quiero, después algunos dan clases, ¿no? Yo no doy clases, tengo un espacio para poder hacer funciones, para poder ensayar, gestiono, ¿no?, las producciones. Entonces, ¿qué más hacemos? ¿Qué más hacemos para que la gente venga, ¿no? Sí, es muy complicado porque hay una competencia pues muy desleal frente a la oferta de entretenimiento. Pues quien tiene más recursos para invitar, para convocar, o sea, para hacer marketing, para hacer difusión, pues puede ser que gane, no por la calidad del producto necesariamente, ¿no? Y qué tanta capacidad tenemos de inversión en eso nosotros, ¿no? Sí, yo no hablaría de calidad, pero hablaría de pluralidad, diversidad, y que pues todos tenemos ahí sí derecho primero a la cultura, ¿no?, de ver y de hacerla, ¿no? Nosotros, claro, hacemos un servicio y muchas veces me he preguntado por qué tendría que tener yo un apoyo que no tiene el zapatero de la esquina, ¿no? O la fondita de la esquina, o el café de la esquina, que otra vez uso la palabra de moda, emprendimiento es muy válido, ¿no? No es comercial, ¿no? Porque, o sea, tendría que haber una gran difusión, mucha difusión, una difusión que es lo que pido así siempre, ¿no?, en juntas, una difusión a nivel nacional para que la gente venga a ver
este teatro experimental, ¿no? Este teatro de autor, y cuando hablo de teatro hablo de danza y de teatro, que es el que nosotros hacemos, ¿no? Sí. Pero todo lo que nosotros hacemos, la institución lo da de manera gratuita o casi gratuita. Entonces la gente, el público que se ha formado para eso no está acostumbrado a pagar, a veces no tiene. En fin, muchas cosas de sociedad y de país que a mí me muchas veces estuve en taquilla, ¿no? Y si me llega una familia de 5 personas que les parece caro un boleto, yo los paso, ¿me explico? Claro. No, me parece que todo el mundo tendríamos que tener el derecho de verlo, ¿no? Ahora acabas de decir algo, digo, pues a lo mejor una anécdota, pero que es muy significativo en relación a lo que estabas diciendo, en cuanto a las leyes del mercado y del comercio, ¿no? Un comerciante quizá de otro producto no haría eso, ¿no? De pásele y no pague. O tenga el producto y lléveselo y no pague. En nuestro caso, y en tu caso particular, porque es otro tipo de, entre comillas, producto, podemos llamarlo producto, que alimenta también de otra forma al espíritu, al pensamiento, a la experiencia misma de vivir, y que es difícil tasar en números, ¿no? Tasar comercialmente. Tú has dicho, comercialmente esto costaría 6,000 pesos por persona, ¿no? Pero en tanto eso no es viable, está esto que estás mencionando, ¿no? Tendría que venir los apoyos conjuntos a nivel social, a nivel político, a nivel interinstitucional, etcétera, para que pueda subsistir un proyecto así que no puede depender de las leyes del mercado, oferta, demanda, intercambio a través solamente de una moneda, ¿no? Pues tendría que volverse parte del mercado, ¿no? Si hubiera una difusión, ¿no? La gente gasta mucho dinero en una comida, por ejemplo, ¿no? En lo que sea, en unos zapatos. Entonces, porque le parece, porque toda la mercadotecnia, ¿no? Se ha encargado de decir, estos zapatos son los que tienes que tener y claro, cuestan mucho dinero, entonces lo pagan. Bueno, pues si el mercado se encargara de decir, bueno, el arte y la danza y el teatro experimental es lo mejor en la vida, pues seguramente llega, porque ¿no? Hay espectáculos que creo que son de calidad y todo, que sensibilizan, etcétera, que cuestan eso. Claro. Y ahí, no sé, ahí dejaríamos también a toda una población de lado que no podría pagarlo, ¿no? Entonces creo que está entre esas dos, a lo mejor, no sé, yo puedo dejar entrar a una familia, ¿no? Que diga, o le puedo decir, bueno, ¿cuánto tienes? Paga lo que tienes, pero yo voy a un teatro independiente y pago mi boleto, ¿no? Y como tú decías, una vez le decían a una amiga de, ay, ¿me das cortesía? ¿Por qué me pides una cortesía? ¿No? Ella vendía unas cositas y le dije, yo nunca me atrevería a pedirte que me regales eso. De cortesía, claro. Y es eso, es un hábito, ¿no? Son hábitos que tenemos. Sí. Y no cobrar por lo que hacemos también es un hábito, ¿no? Pues, que viene de lejos, ¿no? Viene de... yo más que todo diría no sé si es producto, no sé, ¿no? Las palabras son conceptos y no me voy a meter en eso, pero pues es nuestra forma de vida, es lo que hacemos, es lo que ofrecemos, ¿no? Como un buen plato de sopa, que alimenta el alma, que alimenta el cuerpo, pues nosotros hacemos eso, hacemos danza, hacemos teatro y lo hacemos de manera profesional, ¿no? Con gente profesional, de eso vivimos. Entonces, bueno. Ahora, ante este panorama, digo, creo que alguna vez lo platicamos, una vez que fuimos a comer, no me acuerdo, pero yo siempre he sentido una enorme curiosidad, digo, por ti, pero por tu quehacer, ¿no? Ahora has mencionado, bueno, es la trayectoria, bailarina, otras compañías, tener un espacio, pero no un salón de ensayos, no un estudio, un teatro, que es abierto al público, donde tiene que haber otras obras, en fin. ¿Cómo es ese momento de ese impulso? Digo, sé que tuviste antes el otro espacio, pero el impulso de decir,
me encontré esta casa, quiero hacer un teatro y lo voy a hacer, no sé cuánto tengo ahorrado o si tenías o no algo ahorrado, pero te avientas. ¿Cómo son esos días en los que tú decides, voy a rentar esta casa para hacer un teatro? Bueno, el primer estudio, que era una casa también, una casota en Veracruz y Atlisco, fue porque justo yo empecé a hacer coreografía, ¿no? Nos fuimos, me fui, la primera obra que hice, bueno, fue 2013 en la del premio, después me fui a Senegal, ¿no? La primera obra que hice en realidad la estrené en Senegal, junto con Trejo Luna. Sí. Y organicé una gira, ¿no? Gambia, Kaolack y Ziguinchor. Qué maravilla. Y regresamos y estrenamos Impresiones en el Ánimo en Covarrubias. Yo hasta ese entonces, estoy hablando 2006, ¿no? 2007 estrenamos en Covarrubias, 2003 también, nosotros, ¿no? Gerildi, Bosch, Gina Paris, yo que estábamos bailando y nuestro equipo que era maravilloso de colaboradores, ¿no? Víctor Zapatero y no me acuerdo quién hizo la escenografía, no me acuerdo, pero bueno, entonces ensayábamos en el espacio del Ballet Teatro. Yo siempre tenía unas llaves para poder ensayar, o claro que me tenía que esperar a que no tuviera ensayos la compañía, pero para mí era una maravilla, ¿no? Entonces yo entraba en ese salón, me acuerdo ese día del premio nos quedamos hasta las 4 de la mañana, estábamos felices, ¿no? De poder tener un espacio, llevábamos luces y de poder probar nuestra obra, jugar, ¿no? En el más amplio y bello sentido. Y después, cuando empecé para Impresiones igual, ¿no? Ensayé ahí todo el tiempo. Y cuando empecé a hacer Antropía, que yo dije, bueno, ya quiero hacerlo de manera más profesional, que no me tenga que esperar a que la compañía me dé permiso, hice una carta muy, como todos los hacemos, a Bellas Artes para que me prestaran un salón en la Ex Esmeralda. Y bueno, para mí era un desastre porque pues a veces llegué y a veces me decían, no puedes ensayar hoy, ¿pero por qué? Pues porque no, porque hay quién sabe qué. Ok, bueno, mañana no puede, y así. Sí. Entonces, pues me regresé a mis llaves que generosamente me habían dejado pues mis maestros Michelle y Gladiola, y en 2009, 2010 cerraron el Ballet Teatro del Espacio. Bueno, ahí para mí fue un parteaguas, porque dije, es que si yo tengo que regresar a la Ex Esmeralda, voy a dejar de ser bailarina muy pronto, ¿no? No voy a desarrollarme como pensaba que tenía que ser, ¿no? Sí. Y entonces me puse a buscar un salón. En principio, un salón. Era un salón, vi una casa ahí que no tenía, a lo lejos, que no tenía, parecía que no tenía divisiones, y literal, así como de que, bueno, a ver, no tenía un peso, y dije, ¿cuánto rentan? Y convencí a un novio que tenía de que se cambiara de oficina, de que pusiera su añorada galería y que compartiéramos. Entonces él lo convencí y él puso su oficina abajo y yo pagaba la mitad de esa renta, renté el salón de enfrente a unas clases de yoga, traté de compartir el salón con varios colegas, no se dejaron, no querían pagar, ¿no? Creo que es un asunto complicado porque a veces eso, ¿no? Como que nos cuesta tanto subsistir que pensar en otra cosa, ¿no? Yo nunca he pensado, ¿no? Te digo que creo que la danza eso me permite. A mí lo que me hizo la danza fue solo pensar en lo que estoy haciendo. Sí. Y poner el foco en lo que quiero, sea aprenderme un texto, sacar en esa, ¿no? Un paso de danza, subir más las piernas, brincar más, o tener un espacio para ensayar. Sí. Entonces creo que eso es, o sea, como que mi foco no es nunca en que si cuánto cuesta, si es caro, sino necesito, para poder hacer lo que yo quiero, lo necesito. Entonces, claro,
una vez que lo tengo, pues ahora necesito pagarlo, pues necesito organizar un taller, otro taller, unas clases, y empezamos a hacer ahí obras de teatro, ¿no? Las Lagartijas, y Trejo Luna hizo su Tom Paine, y muchos, Alicia Sánchez, hicieron, entonces yo no inconscientemente, pero tal vez muy optimistamente, ¿no? Sí me acuerdo que mi pensamiento fue, pues si voy a hacer funciones y vamos a vivir de la taquilla, necesito un espacio más grande. ¿Y tal cual eso pensaste? ¿Podríamos vivir de la taquilla? Sí, yo... o sea, estábamos sacando dinero de la taquilla, ¿no? En ese espacio. Claro, siempre vendíamos cervezas y vino y todo para completar. Había puesto también en esa casa una casita de residencias artísticas porque, como todos, ¿no? También empezamos a hacer gestión trayendo a esos artistas que nos encantaban. Que dieran una clase. Y que dieran un taller, y Casa Refugio en ese entonces pues rentaba los espacios que eran muy buen precio, ¿no? Nos dejaba Philippe Olé en ese entonces. Entonces ahí hospedábamos a los artistas, Juliana Fessler, bueno, primero Ballet Teatro del Espacio, después Juliana Fessler también, ¿no? Nos ofrecía su espacio, y pues con lo que se pagaba del taller pagábamos boleto de avión, hospedaje y viáticos, ¿no? Para ese artista con el que queríamos trabajar, ¿no? Sí. Ese era nuestro pago, trabajar con ese artista. ¿Quiénes vinieron entonces? Pues Natsu Nakajima, ¿no? Que la trajimos por primera vez, y después la trajimos a montar. Y no me acuerdo. Me recomendaban, vino un alemán en algún momento, un bailarín de Pina, y no me acuerdo. Sí. No me voy a acordar. Pero artista que nos gustaba traíamos, ¿no? O que pasaba por el Cervantino y pensábamos en traerlo y lo traíamos. Y entonces hice un espacio para residencias artísticas. Y entonces tenía el espacio de residencias artísticas y el salón y mi oficina. Porque también, ¿no? Aprendiendo de la oficina del Ballet Teatro, ellos al final tenían un apoyo de la Cámara de Diputados y no lo pudieron concretar porque no eran donatarios, ¿no? Entonces yo lo primero que hice fue hacer mi trámite de donataria cuando hice mi AC, y decía, pero ¿a quién le voy a pedir dinero si no tengo ni oficina? O sea, toda esta cosa así como de pensar pues creo que en lo que había visto también, ¿no? Yo había crecido en un lugar así, en donde todo se gestionaba, había una oficina, había un espacio, había un camerino, una regadera, ¿no? De manera muy profesional, tenía un seguro, en fin. Entonces, pues tenía la oficina, el salón y tal. Y después, cuando el señor quería vender, y yo dije, no, era carísimo, y tuve que buscar otro lugar, y entonces con esta consigna de, si vamos a vivir de taquilla, necesitamos un espacio más grande, y busqué y encontré esa casa. ¿Cómo estaba la casa entonces? La casa, yo había ido casualmente porque justo habían hecho una cena de una ópera a la que fui, o bailé, no me acuerdo, y era un patio con una fuente, y baños, y era un restaurante. Y yo vi el anuncio en el periódico y reconocí la casa y dice, es ahí, ese espacio. ¿Recordabas el área? Recordaba el área libre, ¿no? Era con paredes de patio, paredes de 1.20. Entonces dije, ese espacio podría ser la Caja Negra. Y fui, como a la semana ya había firmado. ¿Y lo levantaste entonces? Literalmente levanté 4 paredes. Levanté las paredes, las 3, hice la 4ª pared y empecé sin techo, porque había una velaria. Yo dije, no, ya no tenía un peso, y dije, bueno, pues podemos aguantar. La broma era que hacíamos clases con lentes oscuros, porque era imposible. Pero al momento de abrir, de esos, ¿no? Les dije, bueno, ayúdenme en lo que remodelo, me dan, creo que me dieron 2 meses y medio de gracia, algo así. Bueno, pues ese mes y medio yo ya tenía talleres,
que sacar la renta, que ahora sí iba sola, ¿no? Yo ese ya no fui con nadie. Y después me di cuenta que no, que tenía que poner el techo y puse el techo. Ahora, digo, a lo mejor la pregunta, no sé cómo la sientas, pero anímicamente, ¿cómo vivías eso? O sea, tengo que llegar al 30 o al día primero, al día 15, a pagar esta renta y veo que a lo mejor no está llenándose la cartera, la caja, o sí se iba llenando la caja. O sea, y hago esta pregunta porque sé que en el entorno en el que estamos detiene mucho ese ánimo a muchos proyectos, ¿no? Muchos impulsos también, ¿no? Como lo has dicho, ¿no? Cuando llamas a colaborar a alguien a que te ayude, a que compartan la renta, muchos dicen, no, yo no me meto porque no puedo. Uh-huh. Y tú, en cambio, ¿cómo lo vives anímicamente? O sea, más bien siempre lo hacía al revés, ¿no? O sea, casi que era mi día de corte, ¿no? El día que pagaba la renta, entonces, ahí empezaba. Yo ya tenía previsto los talleres que tenía que hacer. Uh-huh. Evidentemente, pues la cantidad que tenía que sacar de cada taller para que pudiera completar para la renta, ¿no? Las funciones que tenía que hacer. Antes hacíamos taquilla, o creo que había después empezamos a hacer mínimos porque, ¿no? A veces no salía, entonces dije, bueno, mínimo para que por lo menos, entonces yo sabía cuántas funciones tenía que programar, esas cosas. Lo que sí es que era, y salía siempre, afortunadamente, si no me daba cuenta antes, si no llegaba nadie a un taller, pues sabía que no me iba a alcanzar, ¿no? Entonces, pues no sé, no me acuerdo, organizaba otro o algo. Nunca pedí prestado porque yo decía, si debo, el próximo mes no lo voy a poder pagar. Uh-huh. ¿No? Ahí sí, literal, el teatro vive al día, ¿no? Y después de 2 años que vi que la gente se fue cansando, se fue mucha gente, ¿no? Que empezó conmigo, hablo de la gente de difusión, y los bailarines también, ¿no? Y los actores también. Y entonces dije, bueno, voy a pedir un apoyo. Pedí un apoyo, me dieron el apoyo por fin después de 2 años. Y creo eso, los apoyos no te dan todo el recurso para trabajar, pero sí te dan una base que te permite tener un equipo que pueda gestionar y desarrollar mucho más proyectos. Claro. Y desarrollarlo de una manera mucho más profesional, ¿no? ¿En qué año es ese primer apoyo? En 2015, creo. Que es entonces justamente con ese apoyo que tú me invitas a trabajar. Yo tengo, hay un año en donde, ¿no? Pues yo estaba así como, ¿de dónde saco dinero para poder mantener el equipo? Uh-huh. ¿No? Para poder tener el mantenimiento del teatro es carísimo, sí, ¿no? No me imagino. El gaffer, bueno, todas las luces, poder comprar equipo. He tenido siempre mucha suerte. Un amigo, Gacela, me prestó un equipo. Primero, Juliana me prestó unas luces que tenía, uh-huh. que estuve con esas luces como 1 año, y después, muchas, como 12 pares o no sé cuántos. Y después, cuando Juliana las necesitaba, me las pidió, Gacela me prestó otra vez. O sea, siempre he tenido, digamos, UNAM me dijo, ven, le pedí permiso y si podía ir a la bodega, y pues fui a la bodega, y cosas que podía usar para el teatro las usé, que usar para escenografía las sigo usando, ¿no? Ajá. Porque ahí sigo usando sillas. Y entonces más o menos 2015 es que tú me... y entonces, bueno, no es suficiente o sea, en números de hoy, por ejemplo, yo pago 112,000 pesos de renta. Si hago pauta, ¿no? Son como 80 al mes. Ajá. De nómina de bailarines son como 80 al mes. De nómina de colaboradores, ¿no? Son como 60, porque tengo muy poquita gente. Entonces, un mega, ¿no? Son 100,000 pesos al mes. Sí. No te permite trabajar, y es increíble, pero no puedes, es más barato entonces cerrar, ¿no? Tener cerrado, porque tú solo tienes el gasto de la renta y solo trabajas cuando tienes obras. Sí. Pero si quieres tener un lugar activo, necesitas el de la limpieza, ¿no? Claro, tienes que abrir diario, y diario tienes... Y entonces,
Pues lo que te permite es una base, venga de donde venga, no es que una base te permite gestionar y generar, ¿no? Entonces es eso, yo me fui a me acuerdo cuando tenían los apoyos de Cámara de Diputados, sí. Pues me iba casi un mes completo ahí a sentarme y a ver y a estudiar, ¿no? Y tuve durante 3 años apoyos de diputados, fue ahí, ¿no? Entonces sí hubo un año en donde tuve muchos apoyos, pude tener más equipo, tenía muchas producciones, ¿no? Sí. Invitaba a directores como tú a que hicieran sus proyectos. Tuve como 3 años de residencia artística, así les daba dinero también, un poco de dinero para que hicieran producciones. Ellos tenían el teatro los miércoles, ¿no? Todos los miércoles para presentarse, ¿no? Sí. Sin pagar nada. En fin, como que cuando tenía, iba a decir mucho dinero, cuando me enteraba de lo que tenían otros proyectos, decía, bueno, pues tampoco es tanto, pero para nosotros es muchísimo. Sí. Es lo que nos permite trabajar. Ajá. Entonces, bueno, es la suma de muchos proyectos y a la fecha es eso, es yo sola, creo, así sin apoyos, creo que es imposible subsistir. Como te platicaba, tendría que costar el boleto. Yo subí precios, ¿no? Una de las cosas que hice estos 2 años es, pues, hacer temporadas largas para poder trabajar a nivel de público, para poder tener más control también. Entonces puse muchas obras mías, ¿no? Porque ahí yo no... Pues es eso, si a una persona le gusta, regresa, ¿no? Y cuando tienes muchas obras, sí puedes un poco curar, pero a mí no me gusta tanto curar, a mí me gusta que los artistas hagan lo que quieren. Sí. Y a veces para las obras que me gustaría que hubieran no me alcanza, ¿no? O no van a taquilla, tampoco les alcanza a ellos, o sea, es una dinámica muy difícil. Entonces, más bien dije, bueno, pongo muchas obras mías y entonces es temporadas largas y subí el boleto. No alcanza, ¿no? Yo tengo boletos de 600, 700 y 800 pesos y no alcanza. Implementaste esta parte como palquitos VIP que tienen, no sé, una bebida, cena, una cosa así. Para poder subir, ¿no? Como Exacto. Se dice, el ticket y no alcanza. Entonces, creo que siempre lo he pensado, ahorita yo no dejo de pedir apoyos, ¿no? Creo que mantener esfuerzos es eso, es como un parque, ¿no? Pues sí, el gobierno pone los arbolitos, pero también tenemos que cuidarlos nosotros. Sí. Y la banca, ¿no? Que ponen, no, eso que tenemos los mexicanos de como no es mío, lo rompo y lo rayo y lo, ¿no? Tiro basura. Y tiro basura, hay que cuidarlo. Y lo tendríamos, para mí pues yo lo cuido, pero lo tiene que ser cuidado por, ¿no? Pues por todos los que colaboran aquí, claro. ¿No? Ahora, en un espacio como este, ¿no? Durante ese tiempo yo recuerdo, pues sí, más o menos creo que fue 2015 desde que tú me invitaste, yo empecé a sentir un teatro pues también como una casa, ¿no? Digo, ahora que estuvimos recientemente con Final de Partida, que pues fue como un regreso después de muchos años, pues me dio un gusto enorme saludar al gran Beto, abrazarlo, porque sí, efectivamente había algo ahí por lo menos yo así me sentí como muy acogido, ¿no? O sea, estás aquí, ahí está el baño, ahí está el teatro, ¿no? Ahora, tú me invitas, pues primero, pues un poco quieres hacer una obra, pues ahí, y no sé, a mí, yo que te admiraba desde tiempo atrás y tenía como el impulso de colaborar contigo, decimos, pues vamos a hacer esta obra, o ir a aullar una vez a los lobos, tú actuando, yo dirigiendo, tú haciendo una parte coreográfica, invitamos a otro actor, a Francisco Rubio, y nos aventamos a hacer eso que además no tenía texto al principio, ¿no? Creo que había escrito una escena, no me acuerdo muy bien. Es una obra que la verdad a mí me sigue gustando muchísimo ahora que hemos hecho una recopilación, que Brandon ha hecho los videos, y que la veo y digo, bueno, qué bonita era esa obra, sobre todo, bueno, como espectador, digo, uno cuando dirige nunca acaba de ser ya un espectador virgen, pero qué disfrutable, qué momentos se lograban, qué sutilezas tenía la obra. ¿Tú cómo la viviste? ¿Cómo viviste tanto ese proceso como el estar en escena, en esa casita de casi 1,5 metros por 1,5 metros? Yo creo, así, para mí la escena es el mejor lugar del mundo, ¿no? Uh-huh.
Sí, para mí fue fue el primer trabajo que hice con texto. Entonces, claro, es algo que yo he querido hacer desde muchos. Yo empecé a hacer danza, solo danza con el cuerpo, pero siempre con Gladiola ella hacía personajes, ¿no? Entonces, de alguna manera era muy teatral, siempre muy pegado a la parte de sentido, de emotivo, en fin, ¿no? Lineal a veces, ¿no? Con ella, pero a mí me narrativo, ¿no? Entonces fue una experiencia para mí muy bella, también me parece, o sea, yo no he visto los videos porque nunca me veo en video, no me gusta verme, pero es otro, el teatro, ¿no? Que siempre lo habito desde el cuerpo, es otro mundo, es un mundo pues muy distinto, es como muy suspendido. En la danza te mueves y haces, y el teatro para mí, ¿no? Es como una cápsula ahí en donde sí se expande es más complicado para mí. Sí. Siento, porque en la danza, aunque no todo el que se mueve y hace cosas virtuosas es un artista, ¿no? Necesitas evidentemente también del pensamiento y de todo tu cuerpo para poder transmitir, ¿no? Algo, que suceda algo, como en el teatro, ¿no? Pero usas el cuerpo y es tal vez un poco más constatable, ¿no? O sea, tú haces algo y, bueno, por lo menos haces la pirueta y si sabes si te salió bien o mal, sí. ¿No? No hay tanto margen de que no sabes. En el teatro a mí me pasa que no sabes qué pasa, ¿no? Sí. Ahí siempre, sí sentí mucho la necesidad de la presencia del director, ¿no? Que te ve y que te puede guiar, ¿no? Porque sí. Pienso ahí que la cabeza, en este sentido además, como estábamos sentados, todo pasaba un poco en el cuerpo, pero más en la generación de pensamiento y de la imaginación, y la mente es muy engañosa. Sí. Entonces a mí me encantó la experiencia, me encantó trabajar con Francisco, me encantó trabajar contigo, ¿no? Cada ensayo, cómo íbamos leyendo los textos, ¿no? Y entenderlo, es habitar la escena desde otro lugar. Sí, recuerdo que le íbamos justo creando conforme íbamos ensayando, ¿no? Llegaba una escena nueva, un monólogo. Ahora recuerdo momentos de mucha intimidad, ya en la ficción, entre Paco y tú, después entre Juan Carlos y tú, pero particularmente en esa primera temporada, por ejemplo, el momento del vino, ¿no? O sea, todo el momento de la cena, por lo menos para mí sí generaba una atmósfera de absoluta ficción, en el mejor sentido, de está sucediendo ahí una vida íntima y estos están en lo suyo y está ocurriendo algo entre ellos. ¿Tú cómo vivías esos momentos de tanta intimidad con Paco? Pues, o sea, te voy a contestar algo muy simple, pero los vivía, ¿no? O sea, que para mí eso es la escena, los vivía, lo miraba, no sé, tal vez no me acuerdo tanto, pero siempre fue gozoso en ese sentido, ¿no? Sí. Si él hacía algo que no había hecho una función anterior, por ejemplo, yo lo veía porque pues no veía más a nadie más que a él, y sí tenía, no sé si él me veía tanto como yo a él, pero creo que le conocía todos los gestos, ¿no? Tanto que en algún momento es que no habías hecho eso la vez pasada, y eso me encanta, ¿no? Porque sí es un presente muy, muy contundente, sí, el que se vive en el teatro. Entonces eso a veces me causaba sorpresa porque reaccionaba de una manera distinta, y entonces yo pues reaccionaba seguramente de una manera distinta también, sí. ¿No? Y descubrir, ¿no? Los matices en algunas funciones, que en el Milagro que incluimos lo de aventar los platos, que me encantaba, sí, ¿no? Sí, era un gran momento. Sí, me encantaba. Hay que volverla a hacer. Hay que volverla a hacer, claro. Sí, me encanta. Me dio, ¿no? Esa contención también, ¿no? Porque además dicen, una vez empecé a trabajar nunca concretamos nada, pero los primeros intentos así que tenía de estar en el teatro
fue con Luis Martín Solís, y me decía, es que no dejas de moverte, ¿no? Yo, sin moverme, o sea, no estoy así de ponerme en segunda posición a calentar, pero hay algo en mí que creo que siempre se está moviendo. Sí. Y él me decía, aunque estés acostada, estás moviéndote, tienes que... Entonces creo que en esta, en Oír aullar una vez a los lobos había un trabajo, eso, de contención, ¿no? De mirar, de observación, de estar ahí y de ver qué pasaba la música, ¿no? Creo que todo era muy cuidado, ¿no? Sí. Desde tu lugar, de tu parte como director, muy cuidado. Y en ese sentido era muy bello porque había, aunque eran un metro. Yo creo que era 1.22 por 1.22, sí. ¿no? Sí, sí. Pues era como una gran caja de libertad donde podía suceder todo dentro de esa estructura, ¿no? Sí. Que sí, a mí eso es lo que más me gusta hacer. Sí, la verdad es que es una obra que, pues de esas obras que uno piensa, ay, ojalá hubiera tenido más vida, por su sutileza y después, bueno, digo, tú ahí creaste, bueno, parte de la coreografía, hubo creo que pues diálogo y creación, yo me sentía creando contigo, con Paco, y después pues están también todos tus trabajos personales, ¿no? Como directora, como coreógrafa. ¿Tú cómo afrontas el proceso creativo? Ya cuando tú tomas la función de directora o de coreógrafa, ¿surge un impulso por alguna temática o hay una idea un poco innombrable de que pues, hay un impulso casi físico y después te abocas a montarlo, como estas últimas o más recientes obras que has tenido en el teatro? ¿De dónde surgen y cómo llevas a cabo tu proceso? O sea, que casi siempre es un impulso más bien de un estado de ánimo, ¿no? O de una, pues sí, de una necesidad, pues casi física, ¿no? En el entendido de que todo mi ser, digamos, se manifiesta en el cuerpo, ¿no? Entonces siempre hay algo que me mueve, que siento eso en el cuerpo, en el estómago o en el pecho, y que en el momento en que descubro qué es, digamos, hablando como así de un dolor en el pecho, no sé qué me duele, ¿no? O qué me enamora, ¿no? ¿Qué me duele? La traición, ok. Y entonces empiezo a investigar sobre ese lugar. Y lo saco de mí, ¿no? O trato de sacarlo de mí. A veces encuentro algún texto, a veces lo genero el texto con los intérpretes, porque además yo trabajo eso con los intérpretes. Y por eso cada uno de mis remontajes es distinto si cambia de elenco, ¿no? Porque me gusta trabajar con la persona. Creo que la escena es de las personas, ¿no? Y al final, a lo mejor lo vivirás como director, al final ellos hacen lo que ellos quieren, ¿no? Claro. Lo que ellos lograron pues asumir y descubrir, ¿no? Asumir desde tu lugar y descubrir desde su lugar, ¿no? de creadores. Entonces, bueno, comparto, ¿no? Esto con el equipo con el que voy a trabajar y vamos trabajando a manera de laboratorio, a manera de exploración escénica y de textos, ¿no? Entonces a veces con un texto que yo encuentro, ¿no? Sobre la temática que quiero trabajar o sobre varios textos, ¿no? Siempre de algo que estoy leyendo, siempre, ¿no? Como siempre decimos que es casual, ay, parecía que estaba escrito para mí, así claro, pasa, ¿no? Claro. Donde pones, cuando pones o tienes el foco o la mente en un tema, empiezas a observarlos, ¿no? Y así trabajo, y lo que más me gusta son pues esos procesos más largos, más profundos, más divertidos, ¿no? Aunque sea un drama, porque suceden cosas que no te esperas. Sí. A veces, eso es lo mejor para mí, a veces tengo que hacer cosas para poder programar, ¿no? O a veces tengo que hacer cosas, nacen desde otro lugar, como hace rato decías Drácula,
Y yo, Drácula lo hice justo después de pandemia. Yo nunca me había sentido atraída por el personaje, ni por los vampiros, ni por... No es mi estilo, pero... Y entonces yo pensaba, ¿qué hago para atraer al público al teatro otra vez? ¿No? Claro. Y empecé a leer mucho, que necesitaba un título que la gente conociera. Tenía Carmil, pero dije, no, es más conocido Drácula que Carmil, desde eso, ¿no? Entonces, bueno, ok, Drácula. Pero empecé a leer y no sé, siempre creo que siempre de la literatura y de de estos personajes que son símbolo, ¿no? O que son, pues sí, son representaciones de algo que tiene que ver con nosotros, ¿no? Sí. Siempre vas a encontrar eco de algo y a partir de ese eco, ¿no? A partir de eso que a mí me interesa o que yo asumo, me sorprendió en este caso porque no había sido lectora de esa literatura, me sorprende, entonces a partir de eso encuentro el motor para hacer la puesta en escena. No hago una representación, no es Drácula y todos los diálogos de Drácula, sino hago lo que me interesa de ese símbolo o personaje social. Ahora, a través de un planteamiento pues escénico de danza y lo que podríamos llamar teatro, trabajas con personas que han tenido más formación actoral, pero que también se mueven y viceversa, ¿no? Y desde esa perspectiva, ¿tú qué buscas en una persona que invitas a trabajar? Que tenga, ¿qué tipo de formación? Más allá de su actitud, que pues, supongo que la más generosa, ¿no? Pero, ¿qué tipo de formación, qué tipo de entendimiento de la escena para que puedan estar en este tipo de proyectos que a lo mejor para alguien que solo ha tenido una formación puede no ser tan comprensible de cómo le entro, ¿no? ¿Tú qué tipo de, no qué tipo, pero qué esperas, qué buscas en una persona que colabora contigo en escena? Pues sí, tú dices que aparte de eso, pero creo que para mí lo más importante es eso, que haya honestidad y generosidad, porque a partir de eso, o sea, el cuerpo puede explotar, ¿no? No necesita códigos. O sea, a mí claro que me encantan los bailarines, cuando tengo un bailarín virtuosamente, o sea, técnicamente virtuoso, me encanta, ¿no? Pero trabajo con actores porque también en algún momento digo, bueno, el actor que no tiene esa formación, o no la tenía, porque ahora cada vez están más preparados, ¿no? Que no la tenía, o sea, me ofrece una fisicalidad que no codificada que me da que viene desde otro lugar, ¿no? Sí. Que viene desde, no sé, un sentido, una energía, y entonces ese movimiento que a un bailarín no se le hubiera ocurrido porque nuestro cuerpo está muy codificado y cuando creemos que improvisamos, pues muy pocos saben improvisar, ¿no? Y más bien, como todos, pues vamos tomando cosas de las que sabemos y las que creemos que nos salen mejor y vamos... Entonces, al final no es nada nuevo, está codificado. Y entonces a mí me gusta mucho trabajar con actores por eso, pero entonces también me gusta trabajar en Senegal, que te platicaba hace rato, que fue la primera obra que hice completa, ¿no? Se llamó Pofton, o sé que a forger mon âme. Teníamos 8 músicos y 13 bailarines. Había bailarines de la compañía de Germain Acogny, que es la compañía más importante en África, específicamente en Senegal, pero es de las bailarinas más importantes, muy potentes, ¿no? Muy potentes en el sabar y en la danza contemporánea, pero trabajábamos también con la gente de la cocina, con gente que lavaba la ropa del lugar donde estábamos, donde hicimos la residencia, y para mí era maravilloso, ¿no? Porque... Y entonces, en ese sentido, sí, lo más importante siempre me parece la generosidad y la honestidad con la que llegas a escena, ¿no? Y te puedes desprender de todo, y entonces creo que el cuerpo tiene una potencia infinita, que si estás dispuesto, ¿no? O que si algo te hace soltar, eso que, ¿no? Que siempre nos mantiene en control, sucede todo. Sí. Ahora, actualmente, bueno, por lo menos lo que yo he visto a la distancia, pues estás más abocada a la dirección.
¿Pero hay impulso en ti de estar en escena? Sí, siempre hay impulso en mí de estar en escena. O sea, de broma siempre le digo a los bailarines cuando, digo, bueno, si quieren vénganse acá. Ustedes dirígenme, yo lo hago. Creo que el escenario es, o para mí, ahí me encontré, ¿no? Sí. Yo ahí encontré el sentido de mi vida, así que me parece, bueno, siempre platico con mi maestra, ¿verdad? Con Gladiola, y le digo, o sea, fue tan fuerte el golpe de amor, que ahí sigo y con un teatro, y a quién se le ocurre, ¿no? Tener un teatro. Sí, estoy absolutamente flechada, ¿no? Iba a decir enamorada, pero entre el enamoramiento, que es un poco ofuscación y eso, sí. No tengo ofuscación, tengo más bien un amor profundo. Convencido y de voluntad diaria, ¿no? Sí, es cansado a veces, ¿no? Es cansado. Pero siempre o sea, sí, tal vez el próximo año. Ya otra vez estoy un poco con esa mira de encontrar con un director, siempre, directora, porque solita no puedo, ahí sí, no puedo. Al principio lo hice, pero ahora tengo tantas cosas en la cabeza que ya es muy difícil estar libre en escena, ¿no? Sí. Y tengo tantas expectativas, porque entonces he ejercido tal vez casi el mismo tiempo el oficio, ¿no? Como directora que como bailarina. Entonces ahorita ya cuando me salí de bailar fue por dos cosas. Una es que en Antropía tocábamos el acordeón y calentábamos juntas y la voz, cantábamos, ¿no? Y entonces calentábamos y yo empecé a tener que tener siempre mi teléfono al lado, porque tenía que contestar. Entonces me llamaban de cabina, que si el proyector, que si no sé qué, y yo me tenía que salir. Y me daba mucha tristeza, ¿no? Y no poderme, coraje, eso, sí. No poderme quedar a calentarme, a prepararme como se debe. Estar en escena implica mucha energía para mí, siempre. O sea, yo cuando bailo, de las últimas veces que he estado en escena, estuve todavía el año pasado, así casi que el teatro se va a la ruina, porque yo no me ocupo de nada del teatro, ¿no? No puedo, o sea, como mi energía, mi disposición, mi mente, y no es que esté como concentrada todo el día, pero necesito estar tranquila y relajada, y no pensando en números de la administración. Claro. Posiblemente pudiera hacerlo, pero no es la forma en la que me gusta. Pero bueno, entonces sí quiero, no sé qué me preguntaste ya, pero sí quiero... ¿De volver a escena? Sí voy a volver. Sí voy a volver. Qué bien. Hice un diplomado de escritura creativa también, ¿no? Porque siempre, y me voy a meter a estudiar por ahí, porque siempre, bueno, no siempre, desde que empecé a trabajar, ¿no? Que en este trabajo de exploración, pues siempre escribo también, y después ya siempre se las paso a alguien para que me las corrija, y bueno, me gusta todo lo que tenga que ver con la escena, todos los componentes, todos los que participan, me parecen valiosísimos. Creo que por eso por eso necesito, creo, ese trabajo colaborativo o interdisciplinario que le llaman siempre, ¿no? Y desde que empecé a hacer coreografía lo tengo, porque la mirada del otro pues enriquece mucho tu escena. Siempre tengo la curiosidad y el miedo, me pasa como espectadora también, ¿no? De no ver algo que sea bello, ¿no? Y que sea fuerte para la escena, que se me escape. Y alguien más lo va a ver seguro, ¿no? Sí. De mi equipo, ¿no? Si hago... soy de estas directoras que cuando hay escenografía no me meto, ¿no? Sino platico, y que cada quien pues desarrolle su mundo, su imaginación y su creatividad y todo, y sabiendo que todos trabajamos para la escena, ¿no? Sí. Oye, Jessy, pues mira,
Casi vamos llegando, creo que al final. Siempre, te lo quiero decir aquí, me sentiré muy agradecido por esa invitación, por haberte conocido, ya te conocía de antes, pero por haber colaborado. Después todavía produjiste otra obra nuestra, que fue la de Agamenón, y cosa que también te agradezco muchísimo, porque además fueron, momentos en mi vida que estaban un poco complicados también, y que ayudaron a navegar con certeza, la certeza de que allá había un teatro, de que había una casa, de que había una colega, y bueno, pues eso siempre te lo voy a agradecer. Así fue muy importante, sigue siendo muy importante en mi carrera y en mi vida, y pues deseo que vuelvas a escena. ¿Y qué sigue ahorita de manera inmediata en un teatro y para ti? Bueno, primero, igual, ¿no? Te agradezco muchísimo porque es eso, es trabajar. Para mí era, ¿no? Si tú vienes, ¿no? Con lo que te admiraba, que te admiro yo también, y eso es trabajar en un equipo, ¿no? El teatro se vuelve un espacio de equipos. Yo no puedo mantener el teatro sola, ¿no? Ni lo he mantenido nunca sola. Entonces, pues igual, ¿no? Agradecerte muchísimo la confianza de haber estado en ese lugar, de haberme dirigido, ¿no? Y seguir confiando, seguir trabajando, porque trabajamos, creo que lo sabes, y todos los que tenemos espacio trabajamos muchísimo. Seguir trabajando tal vez de una manera más equilibrada, ¿no? He tratado ahí como de soltar un poco, aprovechar, ¿no? Que hay ahora muchos productores, y entonces como despegarme un poco del teatro para poder hacer cosas que me interesan mucho ahora, que es eso, escribir y actuar, o bailar, o estar en escena, ¿no? Me gusta mucho, y también hacer un espacio para que mi próxima obra sea eso, un impulso. Ahorita todavía no tengo, bueno, sí tengo, pero ¿no? A veces que no hay tiempo o que no hay apoyos, así, todos se quedan un poco ahí, y de pronto empiezo a leer algo y digo, eso me encantaría hacerlo. Pues vamos a sacar prontísimo, ya hoy o mañana, una convocatoria. ¿De programación? De programación. Regresamos a usar la casa, vamos a hacer la cafetería, ¿no? Como siempre, espero que se abra muy pronto, que permite, ¿no? Que yo siempre pobres mis socios, porque les digo, lo único que me interesa de tener una cafetería es el dinero, así que no te preocupes, yo no me voy a meter, tú nada más dame dinero para poder mantener el teatro. Voy a seguir metiendo todas las convocatorias, porque es eso, es la suma, y la suma de todo lo que hace que subsistan. Espero, ¿no? que como comunidad, como colegas, como empecemos pues encontremos una forma de trabajar juntos mucho más fuerte, porque somos nosotros que tendríamos que sostener esos espacios, ¿no? Sí. Como a nuestro país también. Y ya, ¿qué sigue? Pues muchas cosas, programación, agradecer, ¿no? A toda la gente que estuvo en el teatro todo este año, y todo el público, ¿no? Y a usted, a ti y a todos los que hacen teatro y danza y seguimos creyendo y haciendo las cosas que nos gustan con mucha responsabilidad y con mucha entrega, digamos, y profesionalismo, ¿no? Creo que eso nos da también energía para seguir haciendo. Sabemos que vale, aunque a veces no nos salga bien, a otro le salió bien. Sí se puede, sí se puede, ¿no? Sí se puede, vamos, seguir ahí. Y si no, cerrar, y ya otras cosas vendrán. Pero por lo pronto sigue el teatro y siguen los proyectos míos y los de otras personas. Ojalá venga público y vengan colegas, y un teatro que sea una casa para todos. Qué alegría. Y esta convocatoria, no la de programación, sino la que tú has hecho a lo largo de esta conversación, de colaborar, yo creo que cada día va siendo pues más incontestable, más necesario. No hay otra manera, ¿no? Y yo también deseo que como comunidad, como colegas, pues cada día lo veamos más desde allí, desde
eso positivo que hay cada vez que alguien te abre la puerta de lo que sea, de su texto, de su teatro, de su casa, porque puede surgir muchísimo y sobre todo subsistir esto que hacemos, ¿no? Y apoyarnos, ¿no? O sea, Apoyarnos. yo voy ¿no? Voy a algún teatro así y pago el boleto. Claro. Si no tengo, bueno, yo a ver, te ayudo a barrer, ¿no? O lo que sea. Creo que tenemos que tener esa responsabilidad con nuestra profesión, ¿no? Sí. Pues sabemos que vivimos de eso, apoyarla, ¿no? Una vez hace muchos años, cuando iba a hacer una cena, y un empresario hacia el que fui a ver me dijo, claro, tus papás van a ir y van a pagar, ¿no? Son los primeros que te tienen que apoyar. Y ahí porque siempre pensamos que, no, mis papás siempre pagan, pero siempre pensamos que lo que decíamos al principio, ay, cortesía, porque es a mí que me den cortesía porque soy bailarina. No, al contrario, sí. Lo que nosotros apoyemos, vamos haciendo o vamos generando o empecemos a generar este círculo de, aunque se escuche feo, ¿no? Pues de progreso y de abundancia y de bien pagado, y se va, o sea, generar ese círculo, exigirlo también, ¿no? Y ya, y que vaya cambiando todo. No, sí estamos de acuerdo, totalmente. Sí. Oye, pues ya para terminar, hacemos luego una dinámica que no sé si hoy preparó Brandon. Claro, Brandon, bueno, hacen aquí unas preguntas, no sé si son preguntas o qué, pero tú sacas 3 papelitos de estos y pues si son preguntas, pues las respondo. Las respondo. Y si son otra cosa, pues a ver qué dice. A ver. Sí. ¿Qué elemento del vestuario o el maquillaje se volvió tu enemigo durante una función? Pues tal vez, creo que ninguno, pero no recuerdo. Creo, pues posiblemente algún vestuario que, ¿no? Que se rompió. Una vez en Bellas Artes alguien tenía que, porque yo entraba y me cambiaba y alguien tenía que dejar mi vestuario listo. No, yo había dejado mi vestuario listo, pero alguien iba recogiendo y cuando entré para la última salida se llevó todo mi vestuario. Eso. Pero no fue el vestuario, fue quien se lo llevó. Alguien que se lo llevó, sí. Exacto. A ver. Comparte tus 3 herramientas indispensables para dirigir con eficiencia. Pues creo que es tiempo, generosidad y honestidad. O sea, poder primero compartir yo eso, dar mi tiempo de la manera más honesta y generosa para que los otros con los que voy a trabajar pues se puedan abrir también. Qué bonito. De esa manera. Sí, coincido mucho. A ver, el último. ¿Cuántas? 3. 3. A ver cuál sale. A ver. En uno de tus espectáculos inmersivos, alguien se involucra más de lo planeado. ¿Cómo controlas la situación? Bueno, iba a decir, creo que nunca se han involucrado, pero sí. Una vez hay un señor se puso un poco impertinente. Ajá. Y pues creo que más bien como que todos nos damos cuenta, ¿no? Todos los que estamos dentro y ayudamos a que se controle y no sé si lo sacaron o ya al final o primero lo controlaron y después ya vámonos, ya está bien. Ya, entre todos lo encaminamos. Entre todos lo encaminamos a la salida. Ya, bueno, pues ahora te agradezco mucho por haber dado tu tiempo tan generosamente aquí, por tu honestidad en esta conversación. Siempre será un placer platicar contigo y pues gracias por haber estado en este podcast. Gracias a ti. Gracias. Y gracias. Y gracias a ustedes por habernos acompañado, por habernos escuchado o visto y nos vemos en el siguiente, en este no tan breve podcast. Gracias.